99 años es tiempo suficiente para ver a 3 generaciones cometer exactamente el mismo error con exactamente el mismo dinero. El error no cambia, los nombres cambian, las décadas cambian, las excusas cambian, pero el error es siempre idéntico. Creer que la riqueza viene de encontrar el momento correcto, la acción correcta, el consejo correcto. Cuando la riqueza viene de algo completamente diferente, viene de matemática aplicada con disciplina por tiempo suficiente. Nada más, nada menos. Permíteme darte el número central de todo lo que voy a explicar hoy. $5,000 de capital inicial, $500 mensuales de aporte, 10% anual de retorno, 29 años. Resultado, $1,000,000. Eso es todo. Ese es el camino. No hay secreto detrás de ese camino, no hay técnica oculta, no hay conocimiento especial reservado para los ricos. Es aritmética pura que cualquier persona con 4º grado puede verificar por su cuenta. Y sin embargo, menos del 5% de las personas que conocen esta fórmula la ejecutan con consistencia suficiente para llegar al resultado. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que voy a diseccionar durante la próxima hora. Primero, necesitas entender cómo funciona el mecanismo real, no la versión simplificada que enseñan en los colegios. El mecanismo real. Si tienes $1,000 invertidos al 10% anual, al final del primer año tienes $1,100. Eso es trivial, lo sé. Pero en el segundo año, el 10% no se calcula sobre 1,000, se calcula sobre 1,100. Ganas $110 en lugar de 100. $10 adicionales. Parece irrelevante, y durante los primeros 5 años efectivamente lo es. El crecimiento es casi imperceptible. Es tan lento que la mayoría abandona aquí, convencida de que no funciona, convencida de que hay algo mejor, convencida de que el sistema está diseñado para mantenerlos pobres. Pero sucede algo en la década 15. El crecimiento que antes parecía lento empieza a acelerar de manera que viola la intuición humana. En los primeros 10 años de esa estrategia de $500 mensuales, acumulas aproximadamente $100,000. En los siguientes 10 años, agregas cerca de $250,000 más. Y en los últimos 9 años, los intereses solos, sin contar tus aportes, generan la mayor parte del millón restante. Más del 80% del valor final no viene de tu salario. Viene de los intereses sobre los intereses sobre los intereses. Tu trabajo físico construye el andamio. El tiempo construye el edificio. Benjamin Graham, a quien estudié con obsesión durante décadas, y llamaba a la margen de seguridad el secreto del investimento sólido, no el secreto para enriquecerse rápido, el secreto del investimento sólido. La distinción importa brutalmente. Lo que Graham entendía, y lo que la mayoría nunca entiende, es que el camino hacia $1,000,000 no empieza por encontrar el mejor activo. Empieza por no destruir capital comprando activos malos a precios de euforia. Si pagas demasiado por algo bueno, el tiempo juega en tu contra. Si pagas bien por algo bueno, el tiempo juega a tu favor. Esa diferencia, el precio de entrada, determina décadas de resultado. Warren me lo explicó de una manera que nunca olvidé. Me dijo que el mejor investimento es aquel que funciona incluso si tu análisis estaba parcialmente equivocado. Si necesitas que todo salga perfecto para ganar, ya perdiste. El margen de seguridad es el espacio entre lo que pagaste y lo que vale realmente. Es el colchón que absorbe tus errores inevitables, y todos los errores son inevitables. En 60 años invirtiendo he cometido errores que me avergüenzan. La diferencia entre esos errores y la catástrofe fue siempre el margen de seguridad que habíamos construido antes de cometerlos. Ahora viene algo que la mayoría no calcula nunca. La diferencia entre 8 y 10% anual no es una diferencia de 2 puntos, es una diferencia de años de vida laboral. Con esa misma estrategia de $500 mensuales partiendo de 5,000, si obtienes 8% en lugar de 10,
tardas varios años adicionales en llegar al mismo millón. Un punto porcentual sostenido durante décadas no es matemática aburrida. Es la diferencia entre trabajar hasta los 62 o hasta los 67. La gente debate qué fondo tiene mejor rendimiento este trimestre. Debería estar calculando cuántos años de vida vale cada punto porcentual sobre 30 años. Son dos conversaciones completamente diferentes. Una es entretenimiento financiero, la otra es planificación real. El mercado brasileño me ofrece un caso de estudio brutal para ilustrar esto. Los estudios de largo plazo del índice Bovespa muestran retornos reales medios anuales por encima del 20% entre 1968 y 2019. 20% real anual. Parece extraordinario, y lo es. Pero hay un número que nadie menciona cuando cita ese 20%. La desviación estándar anual de ese mercado ronda el 67%. 67. Eso significa que en años malos el mercado no cae 10% ni 15%, cae 40, 50, 60%. Y luego sube 80, y luego cae 30. La montaña rusa no es metáfora. Es matemática descriptiva de lo que le sucede al patrimonio de quien no tiene estómago para sostener esa volatilidad. ¿Por qué importa esto para alguien buscando su primer millón? Porque el retorno promedio del mercado no es lo que tú recibes. Tú recibes el retorno multiplicado por tu comportamiento. Y aquí está el número que destruye a la mayoría. Los datos de Dalbar, una firma de investigación que lleva décadas midiendo el retorno real del inversor individual comparado con el retorno del mercado, muestran sistemáticamente que el inversor promedio captura menos de la mitad del retorno del índice durante periodos de 20 años. El mercado sube 12% anual durante 20 años. El inversor promedio que compró ese mercado captura 5 o 6%. ¿Por qué? Porque compra cuando el mercado ya subió 20% y vende cuando cae 20%. Hace exactamente lo opuesto de lo correcto. Y lo hace con convicción. Lo hace creyendo que está siendo prudente. En 1987, el 19 de octubre, el mercado estadounidense cayó 22% en un solo día. 22% en una sola sesión. Berkshire tenía efectivo ese día. Compramos. La mayoría vendió en pánico, convencida de que el sistema financiero colapsaba, convencida de que era el fin. 3 años después, quien había comprado ese día había duplicado su dinero. Quien vendió ese día tardó entre 4 y 6 años en recuperar lo perdido, dependiendo de cuándo volvió a entrar. Y la mayoría volvió a entrar tarde, por supuesto. Volvió a entrar cuando el mercado ya había subido 30% desde el fondo, convencida de que ahora sí era seguro. Así funciona el ciclo de destrucción de valor del inversor emocional. Ahora te voy a hacer una pregunta que nadie hace en los seminarios de finanzas personales. Si el camino hacia $1 millón está matemáticamente documentado, si los números son verificables, si el mecanismo es conocido desde hace décadas, ¿por qué el patrimonio mediano de una persona de 55 años en la mayoría de los países latinoamericanos no supera los $40,000? ¿Por qué no hay millones de personas que siguieron la fórmula? La respuesta no está en la falta de educación financiera, está en algo más profundo. Está en la arquitectura del cerebro humano, que fue diseñado para sobrevivir en la sabana africana, no para ejecutar planes de inversión de 30 años. Tu cerebro evalúa una pérdida del 20% como aproximadamente 2 veces más dolorosa que la satisfacción de una ganancia del 20%. Eso no es debilidad moral, es neurología. Y esa neurología destruye carteras sistemáticamente. Daniel Kahneman y Amos Tversky pasaron décadas documentando exactamente cómo el cerebro humano toma decisiones financieras irracionales de manera predecible y consistente, no aleatoria, predecible. El sesgo de disponibilidad te hace sobreestimar el riesgo de lo que acaba de ocurrir.
Si el mercado cayó 30% el mes pasado, tu cerebro asigna una probabilidad irrazonablemente alta a que caiga otro 30% este mes. El sesgo de anclaje te hace tomar el precio que pagaste como referencia de valor, lo cual es matemáticamente irrelevante para las decisiones futuras. El sesgo de confirmación te hace buscar información que confirme lo que ya decidiste, ignorando sistemáticamente la evidencia contraria. Estos sesgos no son errores ocasionales, son el modo de operación por defecto del cerebro humano enfrentando incertidumbre financiera, y el camino hacia 1 millón requiere operar exactamente en contra de ese modo por defecto durante décadas. Eso es lo que hace que la fórmula sea conocida y los resultados sean raros. No es falta de información, es falta de sistema que neutralice el cerebro. La estrategia práctica que Graham articuló y que Warren y yo aplicamos durante décadas tiene 3 ejes que son aparentemente simples y brutalmente difíciles de ejecutar. El primero es la tasa de ahorro. Tú no controlas el retorno exacto del mercado el próximo año. Nadie lo controla. Quien dice que lo controla, miente o se engaña. Pero tú controlas completamente cuánto inviertes cada mes. Y aquí está la matemática que la gente ignora. Si inviertes 15% de tu ingreso mensual en lugar del 10%, no acortas tu camino al millón en 1/3. Lo acortas en varios años, porque el capital adicional genera sus propios intereses compuestos sobre el período completo. Cada peso adicional que inviertes hoy no vale 1 peso al final de 30 años. Vale aproximadamente 17 pesos al 10% anual. Eso significa que cada peso de consumo que renuncias hoy cuesta 17 pesos de patrimonio futuro. Cuando compras algo innecesario por $100 hoy, no gastas $100. Gastas $1,700 de futuro. Muy pocos productos justifican ese precio real. El segundo eje es la calidad de los activos. Para quien no quiere dedicar su vida a analizar balances, los fondos indexados amplios de acciones cumplen el rol de capturar el retorno del mercado sin apostar en una sola empresa. La razón matemática es esta. En cualquier periodo de 20 años, aproximadamente el 93% de los fondos gestionados activamente rinden menos que el índice al que intentan superar. Después de comisiones, 93%. Eso no es mala suerte, es matemática estructural. Cuando pagas un 2% anual de comisión de gestión sobre un fondo que intenta superar al mercado y no lo logra, ese 2% sobre 30 años representa aproximadamente el 45% de tu patrimonio final en términos de costo compuesto. Pagas casi la mitad de tu riqueza potencial por un servicio que estadísticamente no te entrega lo prometido. En 1972 tomamos una decisión que ilustra perfectamente el segundo eje. Warren me llamó para hablar sobre See's Candies, una fábrica de chocolates en California. Pedían $25 millones. Warren pensaba que era demasiado caro para una empresa de dulces. Yo insistí porque vi algo que los números de corto plazo no mostraban, una marca que podía subir precios cada año sin perder clientes, porque las personas compran chocolates See's para regalar en ocasiones especiales, y nadie quiere parecer tacaño en esas ocasiones. El poder de fijación de precios sin perder volumen es la característica más valiosa que puede tener un negocio. Compramos. Hoy, más de 50 años después, See's Candies nos ha pagado más de $2,000 millones en dividendos. 25 millones se convirtieron en 2,000 millones sin que jamás hayamos vendido una sola acción. Esa compra nos enseñó algo que ningún libro de texto articula claramente. Un negocio extraordinario a precio justo supera en décadas a un negocio mediocre a precio de ganga. El tercer eje es el más subestimado de todos y el que más vidas financieras ha destruido: el comportamiento a lo largo del tiempo. Los datos son devastadores aquí. El inversor persona física promedio
compra cuando el mercado ya subió 20%, convencido de que es señal de fortaleza. Vende cuando el mercado cayó 20%, convencido de que es señal de catástrofe inminente. Hace exactamente lo contrario de lo que matemáticamente funciona y lo hace de manera consistente, década tras década, crisis tras crisis, generación tras generación. La solución que Warren y yo encontramos no es de inteligencia superior, es de sistema. Automatizar aportes elimina la decisión mensual de si invertir o no. Definir previamente la asignación de activos elimina la tentación de reaccionar a las noticias. Comprometerse por escrito con la estrategia antes de que llegue la crisis elimina la posibilidad de tomar decisiones emocionales en el peor momento. En 2007, cuando el mercado subía y todos compraban con entusiasmo, Berkshire tenía acumulado $40,000 millones en efectivo. $40,000 millones. Los analistas nos llamaban cobardes. Decían que éramos anticuados. Un artículo de una revista financiera importante preguntó en su portada si Warren Buffett había perdido el toque. Teníamos $40,000 millones sentados sin generar el retorno que el mercado eufórico parecía ofrecer. Soportamos 12 meses de críticas públicas. Luego llegó 2008. El índice Standard & Poor's 500 cayó 57% desde su pico hasta su fondo entre octubre de 2007 y marzo de 2009. 57%. Compañías sólidas que valían $100, la acción se vendían a $43, no porque los negocios hubieran cambiado, porque el pánico es democrático. Cuando el mercado cae en espiral, arrastra todo, lo bueno junto con lo malo, y nosotros teníamos $40,000 millones para comprar. Compramos. Compramos Wells Fargo, Goldman Sachs, General Electric, entre otras. Las condiciones que negociamos en ese momento fueron extraordinarias, precisamente porque éramos los únicos compradores racionales en un mercado de vendedores irracionales. El efectivo que todos llamaban cobardía resultó ser la munición más poderosa en la crisis más violenta de los últimos 70 años. Ahora voy a hacer un cálculo que nadie hace en las discusiones sobre inversión y que cambia completamente la perspectiva. La mayoría se concentra en cuánto gana. Muy pocos calculan cuánto pierde al no invertir. Considera esto. Un trabajador de 30 años con capacidad de invertir $500 mensuales que decide esperar 5 años antes de comenzar. Quizás porque quiere pagar la deuda del carro primero, quizás porque está esperando estabilidad laboral, quizás porque el mercado parece incierto, esa persona no pierde 5 años de aportes. Pierde 5 años de crecimiento compuesto sobre todo el periodo restante. Los $500 mensuales que habría invertido entre los 30 y los 35 años, con 35 años de crecimiento compuesto al 10%, representan aproximadamente $250,000 del resultado final. Esa espera de 5 años cuesta $250,000, no 5 años de cuotas. $250,000. La procrastinación financiera tiene precio exacto, calculable, y es devastador. La gente me pregunta qué hacer con el dinero de corto plazo versus el de largo plazo. Mi respuesta en Berkshire siempre fue la misma: caza tu horizonte con tu instrumento. El dinero que necesitarás en menos de 3 años no pertenece al mercado de acciones. El mercado puede caer 50% en cualquier momento y puede tardar 3 años en recuperarse. Si necesitas ese dinero antes, vendes en el peor momento por necesidad, no por elección. Eso destruye exactamente el plan que construiste. El dinero destinado al millón en 20 o 30 años puede y debe asumir riesgo calculado, porque el horizonte absorbe la volatilidad. El mercado nunca ha fallado en entregar retornos positivos en periodos de 20 años o más, desde que existe registro confiable. Pero ese récord es completamente irrelevante si vendes en el año 5 por pánico o por necesidad de liquidez.
En 1973 y 74, el mercado cayó casi 48% en 2 años. El petróleo se cuadruplicó. La inflación en Estados Unidos llegó al 11% anual. El desempleo subía. Nixon renunció. El ambiente era de catástrofe total. Warren compró con agresividad. Yo lo acompañé, no porque fuéramos valientes, sino porque teníamos efectivo disponible y nuestros análisis nos decían que estábamos comprando negocios sólidos a precios de pánico. 3 años después, entre 1975 y 1980, Berkshire multiplicó su valor por más de 5 veces. Las crisis no destruyen a los inversores preparados, las enriquecen. Destruyen a los inversores que entraron sin efectivo de reserva, sin análisis previo, sin tolerancia emocional documentada para la pérdida. Aquí viene algo que cambia la ecuación de la mayoría de las personas que buscan 1 millón y no lo logran en el plazo esperado. No es que la matemática no funcione, es que aplicaron la matemática sobre el número equivocado. Se concentraron en optimizar el retorno de inversión, que controlan parcialmente, e ignoraron completamente la tasa de ahorro, que controlan totalmente. Considera 2 personas. Persona 1 invierte $300 mensuales obteniendo 12% anual durante 30 años. Termina con aproximadamente $1.400.000. Persona 2 invierte $600 mensuales obteniendo 8% anual durante 30 años. Termina con aproximadamente $800.000. Persona 1 ganó más con menos, dirás. Correcto. Pero ahora considera que Persona 2 tiene la capacidad de ahorrar $600 porque decidió no comprar el segundo carro, no cambiar de teléfono cada año, no aumentar su nivel de vida cada vez que aumentó su ingreso. Persona 2 controla su tasa de ahorro completamente. Persona 1 depende de encontrar y mantener 12% anual durante 30 años, lo cual requiere una habilidad de selección de activos que el 93% de los gestores profesionales no logran consistentemente. ¿Cuál es el camino más seguro al millón? El que controlas tú, no el mercado. Amos Tversky, con quien Kahneman trabajó durante décadas, documentó algo que llamo el sesgo del punto de llegada. Las personas que se proponen metas financieras tienden a reducir el esfuerzo cuando sienten que están cerca de la meta. El atleta que lidera la carrera afloja el paso. El inversor que llega a $700.000 empieza a consumir capital o invierte con menos agresividad, convencido de que ya casi llegó. Ese aflojamiento en las etapas finales tiene costo matemático brutal, porque es precisamente en los últimos años cuando el capital acumulado genera los mayores retornos absolutos. Los últimos $200.000 del camino al millón son los más costosos de desperdiciar. $1 retirado del portfolio a los 55 años, en lugar de dejarlo hasta los 65, no cuesta $1. Con 10 años de crecimiento al 10%, cuesta $2.59. Cada retiro prematuro tiene precio compuesto. Te voy a pedir que hagas un ejercicio que nunca vi en ningún libro de finanzas personales. Toma una hoja de papel y escribe 3 números. Primero, ¿en cuántos años quieres llegar a tu primer millón? No el número que suena razonable, el número que genuinamente deseas. Segundo, ¿cuánto puedes invertir por mes hoy sin autoengaño, sin contar ingresos extras que quizás no lleguen, sin optimismo sobre el bono de fin de año? El número real, conservador, que sabes que puedes mantener aunque el mercado caiga 50% y aunque tu jefe esté de mal humor y aunque haya inflación. Tercero, ¿qué porcentaje de pérdida temporal puedes ver en tu pantalla sin liquidar todo? No el número que crees que deberías aguantar, el número que realmente aguantas sin entrar en pánico. Con esos 3 números, cualquier calculadora básica te dice si tu plan es matemáticamente ejecutable o si es fantasía confortante. Si el plan no cierra con esos números reales, tienes exactamente 4 palancas: aumentar el ingreso,
reducir el consumo, aceptar más riesgo calculado o extender el plazo. No hay quinta opción. El inversor verdaderamente inteligente no negocia con la matemática, no busca la excepción a la regla. No cree que en su caso particular la fórmula funciona diferente, la acepta como es, ajusta las variables que puede controlar y ejecuta con disciplina mecánica por el tiempo necesario. Durante la Gran Depresión, mi padre observó algo que me marcó para siempre. Los hombres que perdieron todo en 1929 no eran estúpidos. Eran exactamente los más inteligentes, los más activos, los que más operaban, los que más sabían de cada empresa que compraban. Perdieron porque no tenían efectivo cuando el mercado colapsó y los márgenes los forzaron a vender exactamente en el fondo. Y los hombres que construyeron fortunas en los años 30 no eran más inteligentes, eran más aburridos. Tenían efectivo, tenían paciencia, tenían la disciplina de comprar cuando nadie quería comprar. 78 años después, en 2008, vi el mismo patrón con exactitud casi perfecta. Los hombres que perdieron todo en la crisis de las hipotecas subprime eran exactamente los más activos, los más sofisticados, los que usaban mayor apalancamiento, y quienes compraron en el fondo eran los que tenían efectivo y paciencia. La historia no se repite literalmente, pero rima con una precisión que debería aterrar a cualquiera que crea que esta vez es diferente. Permíteme mostrarte el error de cálculo más común que comete quien pierde dinero en el mercado. La mayoría cree que una caída del 50% se recupera con una subida del 50%, error matemático brutal que destruye intuiciones y carteras. Si tienes $100 y el mercado cae 50%, te quedan $50. Para volver a $100, no necesitas 50% de ganancia. Necesitas 100% de ganancia sobre $50. El doble exacto de lo que perdiste en términos porcentuales. Ese error de intuición matemática lleva a personas a asumir que se recuperan más rápido de lo que realmente se recuperan, a tomar riesgo que no pueden matemáticamente absorber y a descubrir demasiado tarde que el tiempo para recuperarse después de una pérdida catastrófica supera con frecuencia el horizonte que tenían disponible. Una pérdida del 70% que el mercado brasileño vivió en algunos periodos de alta volatilidad requiere una ganancia del 233% para recuperarse, no 70%. 233. Ese es el costo matemático de la pérdida catastrófica. Por eso Graham insistía tanto en la margen de seguridad, no porque fuera conservador por temperamento, sino porque había calculado el costo asimétrico de la pérdida. Ganar requiere tiempo. Recuperarse de una pérdida grande requiere el doble de tiempo. Y el tiempo es lo único que no se recupera. Cada año perdido recuperando capital destruido es un año que no estuvo generando nuevos intereses compuestos. El costo no es lineal, es exponencial hacia abajo. En Berkshire desarrollamos una pregunta que usamos antes de cada inversión importante. No preguntamos cuánto podemos ganar. Preguntamos cuánto podemos perder si todo sale mal, si nuestro análisis estaba equivocado, si el negocio enfrenta una crisis que no anticipamos. Si la respuesta a esa pregunta es inaceptable, no importa cuánto podemos ganar. No compramos. Esa asimetría de análisis, concentrarnos primero en el riesgo de pérdida y después en el potencial de ganancia, es exactamente lo opuesto de cómo opera el inversor promedio, que calcula primero cuánto puede ganar y después, si acaso, considera qué puede salir mal. El resultado de esa inversión de prioridades se mide en 60 años de diferencia de resultados. Ahora quiero conectar todo esto con una verdad que rara vez se articula directamente en las conversaciones sobre construir el primer millón. El problema no es técnico, el problema es arquitectónico. La mayoría de las personas no falla en el millón porque no sabe que los intereses compuestos funcionan,
Falla porque su arquitectura de vida no está construida para ejecutar el plan durante décadas. Trabajan para pagar gastos del presente y ahorran lo que sobra. La estructura correcta invierte primero y gasta lo que queda. Esa inversión del orden, pagar primero al futuro y después al presente, no es filosofía motivacional. Es la única estructura matemáticamente compatible con llegar al millón sin heredar fortuna ni ganar la lotería. Automatizar el aporte mensual el mismo día que llega el salario elimina la decisión, y eliminar la decisión es exactamente lo que necesita alguien cuyo cerebro está diseñado para priorizar el presente sobre el futuro, no porque sea débil, sino porque así funciona la neurología humana. La fortaleza no está en resistir la tentación de gastar, la fortaleza está en construir un sistema donde la tentación llega después de que el dinero ya fue invertido. ¿Cuál es la única pregunta que importa al final de esta hora? No es si entendiste la matemática. La matemática es simple. No es si encontraste la mejor estrategia. La estrategia básica está documentada en cientos de libros desde hace décadas. La única pregunta que importa es si tienes un sistema, no una intención, sino un sistema, que ejecuta el plan automáticamente cuando tu cerebro quiere escapar, cuando el mercado cae y duele, cuando la tentación del consumo es más inmediata que la abstracción del millón en 20 años, cuando tu cuñado te convence de que encontró algo mejor. Un sistema que opera independientemente de tu estado de ánimo, independientemente del humor del mercado, independientemente de las noticias del día. Si tienes ese sistema, el millón no es una pregunta de sí, es una pregunta de cuándo. Si no lo tienes, el millón seguirá siendo exactamente lo que es para la mayoría, un número que saben que es alcanzable, que saben cómo alcanzar, y que no alcanzan porque saber no basta. Nunca bastó, y a mis 99 años, con todo lo que he visto, con todas las crisis y los auges, y los pánicos y las euforias que presencié, lo único que cambió entre las personas que llegaron al millón y las que no llegaron no fue el conocimiento. Fue el sistema, y tú tienes que decidir hoy si vas a construir ese sistema o si vas a pasar las próximas 2 décadas, explicando por qué no lo hiciste. La diferencia entre quien llega y quien no llega al millón rara vez aparece en momentos dramáticos. No es la gran decisión de vender en el pánico de 2008. No es la gran decisión de no comprar en la euforia de 2007. Son las decisiones pequeñas, repetidas, invisibles, que nadie celebra y nadie registra. Es el mes de agosto en que el mercado cayó 8%, y tú mantuviste el aporte automático aunque dolía. Es el año en que recibiste un bono inesperado y lo invertiste en lugar de cambiarlo por un carro mejor. Es la conversación que no tuviste con el vecino sobre la criptomoneda que iba a multiplicarse 10 veces en 6 meses. Las fortunas no se construyen en los momentos grandes, se construyen en los momentos pequeños que nadie ve y que se repiten durante décadas sin audiencia y sin aplauso. Warren me dijo algo en 1984 que tardé varios años en entender completamente. Me dijo que el inversor exitoso no es el más inteligente ni el más informado, es el más aburrido. El que hace exactamente lo mismo cada mes durante décadas, sin importar lo que diga el mercado, sin importar lo que digan los analistas, sin importar lo que recomiende la revista financiera de mayor circulación. El aburrimiento sistemático produce resultados que la brillantez activa raramente alcanza. Eso no es intuición, es matemática. Cada transacción tiene costo. Cada cambio de estrategia tiene costo de oportunidad. Cada periodo fuera del mercado esperando el momento correcto tiene costo compuesto. La actividad en inversión no es virtud, es frecuentemente el mecanismo principal de destrucción de valor. Voy a darte un número que nadie pone en los anuncios de los fondos de inversión. El inversor que compró el índice Standard & Poor's 500 en enero de 2000 y lo mantuvo sin mover nada durante 20 años,
hasta 2020, a pesar de dos crisis devastadoras en ese periodo, terminó con un retorno anual compuesto de aproximadamente 6.4%. Respetable. Ahora considera al inversor que intentó optimizar, que salió del mercado en 2001 cuando todo colapsaba, que esperó para volver a entrar, que salió de nuevo en 2008, que esperó señales de estabilidad. Si ese inversor perdió los 10 mejores días del mercado en esos 20 años, su retorno anual compuesto cae a aproximadamente 2.4%, 4 puntos porcentuales de diferencia por perderse 10 días en 20 años. Pero aquí está lo que destruye la intuición. Esos 10 mejores días ocurren con frecuencia en los períodos de mayor pánico, en los días inmediatamente después de las caídas más violentas, cuando el inversor activo está fuera del mercado protegiéndose. El que sale para protegerse es exactamente el que pierde los mejores días, no por mala suerte, por diseño del mercado. En 1994, después de que la Reserva Federal subió tasas de interés agresivamente, el mercado de bonos colapsó, de manera que muchos no recordaban desde décadas antes. México entró en crisis con el efecto tequila. Los mercados emergentes cayeron violentamente. Los gestores activos de fondos vendieron posiciones latinoamericanas en pánico. Quienes mantuvieron, o mejor aún, quienes compraron en ese momento de pánico, vieron sus posiciones multiplicarse en los siguientes 3 años, cuando el ciclo se revirtió. La crisis de 1994 en México fue seguida por uno de los períodos de mayor crecimiento de la década para quien tuvo estómago para sostener. Ese patrón, crisis seguida de recuperación violenta, para quien no vendió, se repite con tanta consistencia histórica que ya no es observación. Es ley empírica. El problema conductual que Kahneman documentó con mayor precisión es lo que llamó aversión a la pérdida miópica. La frecuencia con que revisas tu portfolio determina directamente cuántas pérdidas temporales percibes, y cada percepción de pérdida activa el mecanismo de dolor que empuja a vender. Un inversor que revisa su portfolio diariamente ve pérdidas aproximadamente el 46% de los días del año, porque los mercados oscilan hacia arriba y hacia abajo con distribución casi aleatoria en el corto plazo. Un inversor que revisa mensualmente ve pérdidas aproximadamente el 38% de los meses. Un inversor que revisa anualmente ve pérdidas aproximadamente el 25% de los años. Y un inversor que revisa cada 5 años en el registro histórico del Standard & Poor's nunca ha visto pérdidas. Nunca. El mismo activo, la misma cartera, el mismo mercado, produce experiencias emocionales radicalmente diferentes dependiendo de la frecuencia de observación. La solución no es tener más información, es tener menos exposición a la información a corto plazo. Por eso, automatizar no es solo comodidad, es protección activa contra tu propio cerebro. Cuando el aporte sale automáticamente el primer día de cada mes, independientemente del nivel del mercado, eliminas la decisión que tu cerebro tomaría mal el 30% de las veces. Cuando la asignación de activos está predefinida y rebalancea solo 1 o 2 veces al año, eliminas las cientos de microdecisiones que el mercado de noticias financieras invita a tomar diariamente. Cada decisión eliminada es una oportunidad menos para que la neurología del miedo arruine el plan matemático correcto. Quiero hablar ahora sobre algo que pocas veces se discute en el contexto del primer millón: la inflación como ladrón silencioso que opera mientras duermes. El trabajador que ahorra con disciplina durante décadas en instrumentos de bajo riesgo, que mantiene su dinero en depósitos a plazo o en bonos del gobierno con retornos por debajo de la inflación, no está siendo prudente. Está siendo destruido lentamente de manera que los estados de cuenta bancarios no muestran con claridad. Considera esto. La inflación promedio en Brasil
entre 1980 y 1994, antes del Plan Real. Llegó a niveles que hacían que el dinero guardado perdiera la mayoría de su valor real en meses. Pero incluso con inflación moderada, 3% anual, el dinero que no crece por encima de esa tasa pierde la mitad de su poder adquisitivo en 24 años. No necesitas hiperinflación para ser destruido por la inflación, solo necesitas ignorarla consistentemente durante décadas. Vuelvo aquí al cálculo que empecé antes y que ahora puedo elevar con esta capa adicional. Dijimos que $10,000 al 8% durante 30 años se convierten en $100,626. Ese número asume inflación cero. Con inflación de 3% anual, el retorno real no es 8%, es aproximadamente 4.8%. Con 4.8% durante 30 años, esos $10,000 se convierten en aproximadamente $42,000 en poder adquisitivo real, no en $100,000. Y si la inflación es 5%, el retorno real cae a 3%, y los $10,000 se convierten en $24,000 en poder adquisitivo real. El número nominal en tu estado de cuenta puede decir $100,000, pero lo que puedes comprar con eso equivale a $24,000 en dólares de hoy. La inflación no aparece en los titulares financieros cotidianos, pero opera todos los días, sin feriados, sin vacaciones, sin clemencia. Por eso el primer millón nominal no es el objetivo correcto para quien quiere independencia financiera real. El objetivo correcto es el primer millón en poder adquisitivo del año de inicio, y ese objetivo requiere retornos consistentemente por encima de la inflación durante el periodo completo, lo cual significa que los instrumentos conservadores de renta fija que rinden por debajo o apenas por encima de la inflación no son una estrategia de inversión. Son una estrategia de preservación de capital nominal con destrucción de capital real. La diferencia importa enormemente y casi nadie la calcula. En Berkshire siempre pensamos en términos de poder adquisitivo real, no en términos nominales. Cuando evaluamos una inversión, la primera pregunta es si ese negocio puede subir precios por encima de la inflación sin perder volumen de ventas. Esa capacidad, que los economistas llaman poder de fijación de precios, es el mejor seguro contra la inflación que existe. Una empresa que puede subir precios 3% cuando la inflación es 3%, mantiene su valor real. Una empresa que no puede subir precios porque tiene competencia intensa o porque sus clientes son sensibles al precio, ve su valor real erosionarse año tras año aunque sus ingresos nominales crezcan. Coca-Cola puede subir precios porque nadie cambia de Coca-Cola a una genérica para ahorrar 20 centavos. See's Candies puede subir precios porque nadie regala chocolates baratos en ocasiones especiales. Esos negocios son coberturas naturales contra la inflación integradas en su modelo de negocio. Para el inversor individual que no analiza negocios específicos, la cobertura contra la inflación viene de poseer acciones de empresas que en conjunto tienen ese poder de fijación de precios. Históricamente, el mercado de acciones en periodos largos supera a la inflación en términos reales, no en todos los años, no en todas las décadas, pero en periodos de 20 años o más, la evidencia histórica es consistente. El que posee el mercado amplio durante 20 años, sin intentar optimizar, sin intentar salir en los malos momentos, termina con poder adquisitivo real mayor que quien mantuvo efectivo o bonos de bajo rendimiento durante el mismo periodo, no porque el mercado sea perfecto, sino porque las empresas que lo componen generan valor real que con el tiempo supera la inflación. Déjame ahora hacer el cálculo más honesto que escucharás sobre el camino al millón. Estamos hablando de 29 años de aportes mensuales disciplinados. 29 años es la diferencia entre los 30 y los 59 años. Es la mayoría de tu vida laboral activa.
Durante esos 29 años van a ocurrir exactamente esto, al menos 2 o 3 crisis de mercado donde el valor de tu cartera caerá 30, 40, 50% temporalmente. Al menos 1 o 2 recesiones económicas donde tu ingreso estará amenazado y la tentación de parar los aportes será racional y comprensible. Al menos 5 o 6 momentos donde alguien de confianza te ofrezca una alternativa que parece mejor, más rápida, más segura, y al menos 1 docena de momentos donde el aburrimiento de la estrategia simple, comparado con la emoción de lo que otros están ganando, te hará dudar de todo. Ninguno de esos momentos es excepcional, todos son parte normal del camino. El plan que no sobrevive esos momentos no era un plan, era una intención para tiempos buenos, y los tiempos buenos no necesitan plan. Los tiempos malos son exactamente donde el plan demuestra su valor o se desintegra. El inversor inteligente diseña el plan para los tiempos malos, no para los tiempos buenos. Decide previamente cuánto puede perder sin vender. Decide previamente que los aportes continúan independientemente del nivel del mercado. Decide previamente que no escuchará recomendaciones de cambio de estrategia durante el primer año después de una crisis. Esas decisiones previas, tomadas en frío, son las que protegen contra las decisiones emocionales tomadas en caliente. A mis 99 años, la única pregunta que me importa cuando alguien me dice que quiere construir riqueza es esta: ¿tienes un sistema o tienes una intención? Las intenciones no componen, los sistemas componen, y la diferencia entre esas dos palabras es exactamente la diferencia entre quien llega al millón y quien pasa las próximas 3 décadas explicando por qué no llegó. El número es alcanzable, la matemática es clara, el tiempo está disponible. Lo único que falta es el sistema que lo ejecute cuando tu cerebro quiera escapar. Y eso, a diferencia de la inteligencia o de la suerte o del mercado, está completamente bajo tu control. Siempre estuvo bajo tu control. La pregunta es, si vas a usarlo, hay un error de arquitectura que cometen casi todos los que planifican el primer millón y que destruye el resultado antes de que los intereses compuestos puedan hacer su trabajo. No es un error de inversión, es un error de secuencia. La mayoría construye su plan financiero en este orden. Primero pagan la hipoteca, luego el carro, luego los gastos corrientes, luego si sobra algo, lo invierten. Ese orden garantiza que nunca sobre suficiente. El orden correcto invierte primero, antes de que el dinero tenga nombre y destino, y vive con lo que queda. La diferencia entre esos dos órdenes, en un periodo de 30 años, es la diferencia entre llegar al millón y llegar a los 60 con $200,000 y una hipoteca casi pagada. Permíteme cuantificar eso con precisión. Un profesional de 32 años con ingreso de $4,000 mensuales que invierte el 15% desde el primer día, $600, antes de pagar cualquier otra cosa, y mantiene ese porcentaje durante 28 años obteniendo 8% anual, termina con aproximadamente $780,000. El mismo profesional que invierte lo que sobra al final del mes, que en la práctica resulta ser un promedio de $200 mensuales, porque los gastos siempre expanden para llenar el ingreso disponible, termina con aproximadamente $260,000. La diferencia no es de $400 mensuales de aporte, la diferencia es de más de $500,000 de resultado final. $400 mensuales de diferencia en aporte producen $520,000 de diferencia en resultado. Ese es el poder del orden correcto amplificado por el tiempo. Parkinson formuló su famosa ley aplicada al trabajo. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible. Yo añadiría una ley paralela para las finanzas personales. El gasto se expande para consumir el ingreso disponible. Es tan consistente como la ley de Parkinson y tan devastadora como cualquier crisis de mercado. Cada vez que aumenta el ingreso, el nivel de vida aumenta en proporción, a veces en proporción mayor. El carro mejora,
El apartamento mejora, las vacaciones mejoran, los restaurantes mejoran, y el aporte de inversión, si existía, se mantiene en el mismo número nominal que tenía hace 3 años, perdiendo proporción real contra el ingreso creciente. Ese patrón, el que los economistas llaman inflación del estilo de vida, es el mecanismo más eficiente de destrucción de patrimonio que existe, precisamente porque no duele, ocurre gradualmente, celebrado socialmente como evidencia de éxito, y solo se vuelve visible décadas después, cuando el resultado debería estar consolidado y no está. En Berkshire, nunca entendimos por qué los ejecutivos exitosos aumentaban su gasto en proporción exacta a su éxito. Warren vivió durante décadas en la misma casa de Omaha, que compró en 1958 por $31,500, no por ascetismo, por comprensión matemática de que cada dólar de consumo tiene costo de oportunidad compuesto. El carro de lujo que cuesta $80,000 no cuesta $80,000 si tienes 40 años y horizonte de 25 años de inversión. Cuesta $247,000 al 8% anual en ese horizonte. Ese es el precio real del carro, y muy pocos productos justifican ese precio real cuando se calcula con honestidad. Ahora quiero hablar de la deuda, porque la deuda es exactamente el mecanismo inverso de los intereses compuestos, y tiene el mismo poder destructivo que los intereses compuestos tienen poder constructivo. Una deuda de tarjeta de crédito al 20% anual crece con la misma brutalidad exponencial que una inversión crece al 10%, pero en dirección contraria. $10,000 de deuda al 20% anual, que no se pagan en 10 años, se convierten en $61,900. No has comprado nada nuevo en esos 10 años. Has pagado cuotas. Pero los intereses sobre los intereses sobre los intereses han multiplicado la deuda original por 6. El mismo mecanismo que construye fortunas cuando trabaja a tu favor, te destruye con eficiencia idéntica cuando trabaja en tu contra. Por eso la secuencia correcta para quien tiene deuda de alto costo y quiere construir el primer millón no es invertir y pagar deuda simultáneamente en proporciones iguales. Es eliminar primero cualquier deuda cuya tasa supere el retorno esperado de la inversión. Si pagas 20% anual en deuda de tarjeta y tu inversión rinde 10% anual, cada peso que inviertes en lugar de pagar la deuda te cuesta 10 puntos porcentuales netos anuales. No hay activo que justifique eso matemáticamente. La eliminación de deuda de alto costo es la inversión con mayor retorno garantizado disponible para la mayoría de las personas. No es emocionante. No genera estados de cuenta con ganancias visibles. Pero el retorno matemático es exacto, garantizado y libre de riesgo de mercado. La excepción a esa regla son las deudas de bajo costo, particularmente las hipotecas en periodos de inflación moderada o alta. En Brasil, durante ciertos periodos históricos, quienes tenían deuda hipotecaria a tasa fija vieron esa deuda erosionarse en términos reales, mientras sus activos inmobiliarios mantenían o aumentaban valor real. Esa erosión de deuda por inflación es el único escenario donde mantener deuda a largo plazo mientras se invierte puede ser matemáticamente racional. Pero requiere que la tasa de la deuda sea significativamente inferior al retorno esperado de la inversión después de inflación. Una hipoteca al 6% en un entorno donde el mercado rinde 12% puede justificar invertir en paralelo. Una tarjeta al 20% en cualquier entorno no tiene justificación matemática para mantener mientras se invierte, porque la mayoría mantiene deuda de alto costo e invierte simultáneamente, por la misma razón que vende en los fondos del mercado y compra en los picos, porque el cerebro evalúa situaciones financieras, de manera que optimiza el confort emocional inmediato, no el resultado matemático a largo plazo. Ver un saldo de inversión creciendo produce satisfacción positiva. Ver una deuda decreciendo
produce satisfacción neutra. El cerebro prefiere la satisfacción positiva, aunque matemáticamente sea inferior. Y esa preferencia, repetida millones de veces por millones de personas, produce exactamente el patrón que los datos muestran: deuda de consumo récord, coexistiendo con inversión récord en los mismos hogares, con resultado neto negativo en muchos casos. Déjame ahora elevar el concepto de horizonte temporal con una capa que rara vez se discute. No es solo cuántos años tienes disponibles, es si los años que tienes son los años correctos en la trayectoria del interés compuesto. Los últimos 10 años de un plan de 30 son matemáticamente más valiosos que los primeros 10. Con $800,000 acumulados al año 20, el siguiente año al 8% genera $64,000 de intereses puros, más que los aportes anuales totales de los primeros 2 años del plan. Eso significa que interrumpir el plan en los años 20 o 25 para financiar un consumo extraordinario, un carro, unas vacaciones caras, una renovación que podría esperar, destruye exactamente el período donde el mecanismo funciona con mayor eficiencia. Los últimos años del camino al millón son los más costosos de desperdiciar y los más tentadores de interrumpir, precisamente porque para ese momento el número acumulado parece suficientemente grande para justificar un retiro. En 1999, durante la euforia de las empresas tecnológicas, conocí a docenas de inversores que habían seguido planes disciplinados durante 15 o 20 años y que decidieron concentrar todo en tecnología justo antes del colapso. No porque fueran irracionales, porque habían visto a sus vecinos multiplicar el dinero en meses y su plan disciplinado de repente parecía lento e inferior. El índice Nasdaq, que concentraba las empresas tecnológicas, cayó 78% entre marzo de 2000 y octubre de 2002. 78%. Quien tenía $500,000 acumulados después de 15 años de disciplina y los concentró en tecnología en 1999, terminó con $110,000 en 2002. Perdió 15 años de trabajo en 30 meses y tardó casi 13 años adicionales en recuperar esos 500,000 nominales, porque el Nasdaq no volvió a sus picos de 2000 hasta 1913. 13 años para recuperar el nivel. Y durante esos 13 años, la inflación siguió erosionando el poder adquisitivo real. La diversificación no es una estrategia para maximizar ganancias. Es una estrategia para no ser destruido por el error inevitable. No sé qué sector del mercado va a liderar los próximos 10 años. Nadie lo sabe con certeza suficiente para concentrar todo en esa apuesta. Quien posee el mercado amplio, posee todos los sectores en proporción a su valor. Se beneficia de los que lideran y sobrevive a los que colapsan sin ser destruido por ninguno. Esa es la razón matemática de la diversificación, no la filosofía del término medio ni la cobardía ante el riesgo. Es reconocimiento honesto de la incertidumbre irreductible del futuro y construcción de un sistema que sobrevive esa incertidumbre. Voy a darte ahora el cálculo final que sintetiza todo lo que hemos discutido. 3 personas, misma edad, 30 años, mismo ingreso, $4,000 mensuales. Persona 1 invierte el 15% automatizado, $900 mensuales desde el primer día, en fondos indexados diversificados, nunca toca el dinero en crisis, rebalances anuales, durante 30 años al 8% real. Resultado, aproximadamente $1,300,000 en poder adquisitivo real. Persona 2 invierte lo que sobra, promedio $200 mensuales porque el gasto creció con el ingreso en instrumentos conservadores al 4% real para evitar la volatilidad. Resultado, aproximadamente $140,000 en poder adquisitivo real. Persona 3 invierte agresivamente en períodos de euforia, vende en crisis, busca asesoría activa que cobra 2% anual, captura la mitad del retorno del mercado por comportamiento.
Resultado, aproximadamente $280,000 nominales, $190,000 reales. La diferencia entre persona 1 y persona 3 no es de inteligencia. Persona 3 probablemente pasó más tiempo pensando en inversiones que persona 1. La diferencia es de sistema versus actividad, y sistema gana siempre en periodos largos. Todo lo que he explicado durante esta hora converge en un punto único. El primer millón no es un logro de inteligencia financiera sofisticada, es un logro de consistencia mecánica durante tiempo suficiente. La mecánica es simple. Invertir primero, automatizar el aporte, diversificar el riesgo, ignorar el ruido del mercado, mantener el plan en las crisis. El tiempo hace el resto, pero esa simplicidad es precisamente lo que la hace difícil de ejecutar. El cerebro humano valora la complejidad, busca soluciones sofisticadas a problemas que tienen soluciones simples. Desconfía de lo que es demasiado sencillo. Y esa desconfianza de lo simple, esa búsqueda de lo sofisticado, esa apertura a las promesas de atajos brillantes, es exactamente lo que convierte el millón alcanzable en el millón que nunca llegó. A mis 99 años he visto fortunas construidas y fortunas destruidas con suficiente frecuencia para reconocer el patrón con certeza. Las fortunas construidas fueron aburridas, fueron sistemáticas, fueron consistentes en los momentos donde ser consistente era difícil. Las fortunas destruidas fueron emocionantes, tuvieron momentos de brillantez, encontraron el atajo justo antes de que el atajo colapsara. La emoción y la riqueza raramente coexisten en el largo plazo. El que busca emoción en sus inversiones generalmente encuentra exactamente eso: emoción, no riqueza. El que acepta el aburrimiento del sistema correcto generalmente encuentra, décadas después, exactamente $1,000,000 esperándolo con la paciencia que él le tuvo al proceso. Esa es la única ironía que vale la pena recordar de todo lo que dije hoy.